Bueno, vamos a comenzar con la articulación de la cadera. La articulación de la cadera es una articulación de artrosis, que es lo mismo que sinovial, del género o del tipo de la senartrosis. Eso significa que vamos a tener una esfera, que es la cabeza del fémur, una esfera, y una cavidad en donde encaja esa esfera, que es el cótilo del hueso coxal. ¿Sale? ¿Vale? Entonces aquí tenemos las dos superficies articulares. La primera es la cavidad cotiloidea o el cótilo, por así decirlo, y la Profe, segunda es la cabeza del fémur. Mande. Mande. maestro, no se escucha. ¿No escuchan? Ajá. ¿No escuchan ahorita? Es porque tiene el micrófono apagado. Ah, a ver. Ahí está. ¿Ya me escucho mejor? Sí, sí. Perdón. Entonces, volvemos a comenzar. La articulación coxofemoral, la articulación de la cadera, es el tipo de la diartrosis, que es lo mismo que sinoviales, recuerden. Diartrosis y sinovial en este caso es lo mismo. Diartrosis significa que se mueve mucho, que tiene mucha movilidad, y sinovial significa que está compuesta por tejido sinovial, o sea que tiene su cápsula, sus ligamentos, su líquido sinovial, todo eso. Dentro del subtipo de articulaciones sinoviales o de artrosis vamos a tener que es el tipo enartrosis. Las enartrosis son las que tienen una esfera, una superficie articular, una de ellas es una esfera, una bola, que es la cabeza del fémur en este caso, y la otra superficie articular es un lugar donde encaja esa bola, donde encaja esa esfera, ¿sí? Entonces, la primera superficie articular es la cavidad cotiloidea o el cótilo, como le quieran llamar, y la segunda superficie articular es la cabeza del fémur. Vamos viendo la cabeza del fémur, recordémosla rápidamente, la anatomía. Tenemos que la cabeza del fémur tiene 2/3 partes de una esfera. Abajo de la cabeza tenemos el cuello del fémur, ¿sí? En este caso es el cuello anatómico. Y vamos a tener dos tuberosidades, la mayor, otro trocánter mayor del fémur, y menor y o trocánter menor, como le quieran decir. Estas dos tuberosidades van a estar unidas por una línea que llega al tubérculo que tenemos en el trocánter mayor, que se llama tubérculo troquiniano, si mal no recuerdo. Y nos forma la línea intertrocanteria, que es donde se inserta la cápsula. Y debajo de esta línea intertrocanteria vamos a tener el cuello quirúrgico del fémur, que recuerden que es donde se dan las fracturas cuando los viejitos, la mayoría de los son viejitos, se caen y se fracturan aquí. ¿Sale, vale? Les recuerdo que la diáfisis del fémur tiene un eje, es este que tenemos aquí, que estoy marcando. Y el cuello anatómico y la cabeza del fémur tienen otro eje. Al intersectar estos dos ejes, se crea este ángulo que se llama ángulo de Rochet. Este ángulo
hace este ángulo nos forma un ángulo de 125 a 130 grados. Eso después van a ver que nos va a decidir si tenemos una coxa valga o una coxa vara. Luego vamos a ver todo eso y sus implicaciones en el desarrollo. Recordemos, la cabeza del fémur va a estar recubierta de cartílago articular, ¿sí? Va a estar recubierta de cartílago articular aquí en color azul. Tiene 2/3 partes del segmento de una esfera, es lisa y tiene el fibrocartílago. Aquí tenemos este agujerito que se llama fosa del ligamento redondo, porque aquí va a llegar el ligamento redondo que nace del acetábulo, que nace del cótilo o acetábulo. Ahorita lo vamos a ver. Y les comentaba que en el trocánter mayor tenemos el tubérculo pretrocanterio y en el trocánter menor tenemos el tubérculo pretrocantíneo, aquí y aquí. Entre ambos se forma la línea intertrocanteria anterior por delante y línea intertrocanteria posterior por detrás. Recuerden que en esta línea intertrocanteria es donde se inserta la cápsula articular. También que tenemos aquí, como ya les había comentado hace un momento, la fosa del ligamento redondo, o también le llaman fovea capitis. Esta fovea capitis es donde se inserta el ligamento redondo que nace del cótilo del fémur, del acetábulo. Aquí tenemos la fosa del músculo obturador externo por arriba del trocánter mayor, y en el trocánter menor solamente se inserta un músculo que es el psoas ilíaco. Recuerden que en el trocánter mayor se insertan 8 músculos: el glúteo menor, glúteo medio, obturador interno, externo, gémino superior, gémino inferior, piramidal y cuadrado crural, entre otros, ¿sí? Del hueso coxal recuerden que tenemos 3 huesos: el ilion por arriba, ilion, por delante el pubis y por detrás el isquion, ¿sí? El isquion. Los tres se van a unir a nivel del hueso, del cótilo o acetábulo. Recuerden que el cótilo o acetábulo es una depresión cóncava cuya parte externa va a formar una especie como de herradura, ¿sí? Va a formar esta especie de herradura, y esto nos va a decir la porción articular, que es esta que estoy redondeando, donde va a estar recubierta de cartílago articular, y la porción no articular, que son estas donde estoy haciendo las rayas, donde vamos a tener aquí una grasita, y de aquí sale el ligamento redondo que va a llegar a la cabeza del fémur en la fosa del ligamento redondo, ¿sí? De aquí sale el ligamento redondo, y recuerden que esta cejita que vemos aquí, esta cejita, se llama ceja cotiloidea, que es donde se inserta el rodete cotiloideo. Este rodete cotiloideo nos va a ayudar a darle estabilidad, a darle mayor coaptación, o sea, mayor firmeza a la unión de la cabeza del fémur en el cótilo o acetábulo. Esta es. Y aquí, en esta escotadura, que se llama escotadura isquiopubiana porque va del isquion al pubis, esta escotadura va a estar rellena por un ligamento que se llama ligamento transverso del acetábulo. Aquí ya vemos, les comentaba, que en la porción articular vamos a tener el cartílago articular en color azulito. En la porción articular vemos en color amarillito la grasita, y de aquí es donde sale el ligamento redondo. Aquí se forma, les comentaba, la escotadura isquiopubiana porque va del isquion al pubis, ¿sí? Y va a estar rellena por el ligamento transverso, y a su vez se va a conformar una circunferencia que es el rodete cotiloideo, que se acuerdan, les comentaba, que era como los solanes de los calzones que tenían de niñas, que envuelven a todo el reborde del acetábulo para que encaje de mejor forma la cabeza del fémur. Y aquí ya vemos, ahora sí, cómo sale el ligamento redondo desde el trasfondo del acetábulo.
para llegar ahí a la cabeza del fémur. ¿Me doy a entender, chavos? ¿Quieren que repita algo? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? No, profe. ¿Seguros? Muy bien. Ahora, todo eso se supone que ya más o menos lo conocían, ¿sí? Ahora vamos a ver los ligamentos importantes de la cadera, que eso es lo importante de esta clase, porque lo demás ya lo conocían, se supone. Ahora, ya vimos todo esto, es una diartrosis, el tipo de la enartrosis, tiene dos superficies articulares que es el cótilo y la cabeza del fémur, y sus medios de unión. Primero que nada, lo más importante, la cápsula articular, ¿sí? La cápsula articular aquí la estamos viendo por Detroit, aquí la estamos viendo por detrás, envuelve a toda la cabeza del fémur. Por dentro de la cápsula vamos a tener el líquido sinovial y todo eso, que ya conocemos. En la parte posterior vamos a tener un refuerzo que se llama ligamento de Weber. Esta era vista posterior. Y bueno, aquí está ya la vista anterior. Aquí ya vamos a ver los ligamentos de refuerzo de la cápsula, que tenemos 3 ligamentos que van a reforzar la cápsula. El ligamento iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Y saben que, chavos, está súper fácil aprendérselos porque vean los nombres. Ilio, pubo e isquio. ¿Con qué les corresponden? Con las partes de los huesos. Ilion, isquion y pubis. Nada más agréguenle femoral y ya tienen los 3 ligamentos. Iliofemoral porque va del ilion al fémur. Isquiofemoral porque va del isquion al fémur. Pubofemoral porque va del pubis al fémur. ¿Me doy a entender? Sí. Sí, profe. Entonces, aquí tenemos el iliofemoral porque va de la parte del ilion al fémur, ¿sí? El iliofemoral también se le llama ligamento de Bertin o ligamento en Y de Bigelow, ¿sí? Como le quieran decir. En otros libros lo pueden encontrar así. Y este ligamento iliofemoral a su vez se va a dividir en 2 partes. En el haz ilio-pretrocanterio y en el haz ilio-pretrocantinio. Dirán, hijo de su chingada madre, más nombrecitos mamilas que tengo que aprenderme. Pero es que ya lo conocen, fíjense bien. Pretrocanterio y pretrocantinio. ¿Qué les recuerda el pretrocanterio y pretrocantinio? A esto. Voy a borrar los... El tubérculo pretrocanterio está en el trocánter mayor y el tubérculo pretrocantinio está en el trocánter menor. Y aquí es donde les decía que llega la línea intertrocanteria. Entonces, tienen ustedes un haz de ligamento iliofemoral que va al tubérculo pretrocanterio y se llama haz iliotrocanterio e iliotrocantinio porque va al tubérculo trocantinio o pretrocantinio del trocánter menor del fémur. Así de fácil y sencillo. Aquí lo tenemos, el haz ilio-pretrocanterio llega al tubérculo pretrocanterio e ilio-pretrocantinio llega al tubérculo pretrocantinio del trocánter menor del fémur. ¿Me doy a entender? Y luego, por delante tenemos también el ligamento pubofemoral. El mismo nombre lo dice, pubo de pubis, femoral, ¿sí? Aquí lo tenemos en color morado, el iliofemoral en sus 2 haces en color verde, y eso nos forma una N, que se le llama N de Welker, que está formada
por los ligamentos iliofemoral con sus dos haces, el iliopetrocantero e iliopetrocantineo, y el ligamento pubofemoral, que solamente tiene un solo haz. Y eso nos forma la N de Welker, y esos dos están por delante. Y luego nos queda el único que está por detrás, que es el ligamento isquiofemoral, que como su nombre lo dice, va del isquion, va de aquí, del isquion, al fémur, ¿sí? Al trocánter mayor del fémur. Y así de fácil y de sencillo. Y por último, el ligamento redondo, que va a la fosa, que llega a la fosa del ligamento redondo y sale del trasfondo del acetábulo, mide aproximadamente 3 por 1.5 centímetros de ancho, 3 de largo por 1.5 centímetros de ancho, y por él discorre una pequeña arteria que se llama arteria obturatriz, que sirve para darle un poco de nutrición a la cabeza del fémur. Ahora, los movimientos de la articulación de la cadera, como es una enartrosis, tiene 3 grados de libertad. Flexión-extensión es un grado de libertad, abducción-aducción es otro grado de libertad, y rotaciones interna y externa es otro grado de libertad. Aquí estamos viendo una ilustración de Netter, donde vemos todos los músculos que están llegando al trocánter mayor, ¿sí? Al trocánter mayor, donde vemos aquí el piramidal, aquí vemos el gémino superior, aquí vemos el obturador interno, aquí vemos el gémino inferior, aquí vemos el cuadrado crural, por acá estamos viendo el glúteo medio ya cortado, aquí estamos viendo parte de la otra parte del glúteo medio, aquí estamos viendo este debe ser el glúteo mayor, este es el famoso nervio ciático, aquí está cortado, entonces es la anatomía básica de esta zona, ¿sale, vale? Y bueno, todo esto ya lo vimos, son ilustraciones de Netter, pero ya ustedes lo conocen, ¿sí? Seguimos con las ilustraciones de Netter, aquí estamos viendo la N de Welker, miren, este es el ligamento iliofemoral con su haz iliopetrocantereo y su haz iliopetrocantineo, y el ligamento pubofemoral como nos forma la N de Welker, ¿sí? Y aquí en la parte de atrás estamos viendo el ligamento isquiofemoral, ¿sale, vale? Aquí estamos viendo la cabeza del fémur, aquí estamos recortada su cápsula articular, aquí vemos cómo tiene cartílago articular, tanto la cabeza del fémur como el acetábulo o cótilo. Aquí estamos viendo el ligamento redondo, miren, este de aquí es el ligamento redondo, cómo va aquí la arteria rama de la obturatriz, y cómo el ligamento redondo se va a insertar en la cabeza del fémur en la fosa del ligamento redondo. Aquí tenemos un pequeño resumen con los ligamentos de la articulación de la cadera. Primero tenemos el ligamento transverso del acetábulo, que es el que va del pubis al isquio, ¿sí? Que nos sirve para cerrar la parte de abajo del acetábulo. Luego tenemos el rodete cotiloideo o labrum, que recubre todo el borde del acetábulo, que sirve para ampliar y estabilizar el acetábulo. Luego tenemos la cápsula articular, que está reforzada por los ligamentos pubofemoral, que está por delante, es anterior e inferior, el ligamento iliofemoral, que también se le llama ligamento en Y de Bigelow, ¿sale, vale? Este es el ligamento más fuerte y resistente. Aquí les aclara Netter que el ligamento iliofemoral es el más fuerte. Recuerden que tiene dos haces, el haz iliopetrocantereo y el haz iliopetrocantineo. Luego tenemos por detrás el ligamento isquiofemoral, que está en la cara posterior del cuello y es el más débil de todos ellos. Luego tenemos el ligamento de la cabeza del fémur, también llamado ligamento redondo, que va de la fosita de la cabeza femoral a la escotadura del acetábulo, y por ella discurre una arteria que es rama de la arteria obturatriz en el interior del ligamento para nutrir la cabeza del fémur. Y así de fácil y sencilla es la articulación de la cadera, chavos. ¿Alguna duda y pregunta de momento?
¿no? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Luego continuamos ya con la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla es la articulación más grande del cuerpo, ¿sí? Y es la que todo el mundo pone de pretextos para no hacer ejercicio. Ay, es que me chingué la rodilla. Pero bueno, recordemos que la rodilla es una articulación de artrosis, que recuerden que es lo mismo que sinovial. De artrosis significa que se mueve mucho, y sinovial que tiene cápsula, que tiene tejido sinovial como líquido sinovial y todo eso. Es una articulación tipo condilia, ¿sí? Recordemos esto, ¿sí? Una articulación condilia está compuesta por una parte de un cóndilo por un lado y una glenoide del otro lado. Esa es una condilia simple, por así decirlo. Una bicondilia, como es el caso de la rodilla, vamos a tener dos cóndilos del mismo lado y dos glenoides del otro lado, ¿sí? Una doble condilia, como es el caso de la muñeca, tenemos un cóndilo de un lado y de ese mismo lado una glenoides, y del otro lado tenemos una glenoides y otro cóndilo. Esa es una doble condilia, como es el caso de la articulación de la muñeca en la articulación entre la primera y segunda fila del carpo. ¿Sale, vale? Entonces, a lo que nos truje chencha es la rodilla. La rodilla anatómicamente es una articulación bicondilia, pero funcionalmente, básicamente es una tróclea, o sea que nada más hace flexión y extensión, como es la rodilla. Entonces, si yo les pregunto algún día, ¿qué tipo de articulación es la rodilla? Ustedes me pueden decir, pues, anatómicamente es bicondilia, pero funciona como una tróclea o bisagra, porque la rodilla solamente puede hacer flexión y extensión. Las superficies articulares de la rodilla son dos. Vamos a tener el fémur, que tiene los dos cóndilos, y la tibia, que tiene las dos cavidades glenoideas. Vamos a hablar del fémur en su epífisis distal. Ya hablamos de la proximal, donde tenemos la cadera. Vamos a tener dos cóndilos, y en medio de los cóndilos la tróclea. ¿Sale, vale? Recuerden que el cóndilo interno es el más grande respecto al externo, y por detrás del cóndilo tenemos la escotadura intercondilia. En la parte posterior de la epífisis distal del fémur tenemos la escotadura intercondilia. ¿Sale, vale? Aquí estamos viendo que el fémur en sus cóndilos tiene el famoso cartílago articular de las rodillas, que es el que se va a desgastar, y por eso las rodillas empiezan a dolerle en sus abuelitos o en sus papás inclusive. Y luego nos vamos a la tibia, que tiene sus dos cavidades glenoideas separadas por las espinas de la tibia, que son estas que tenemos aquí, estas espinas, ¿sí? Recuerden que la interna, que es esta de aquí, la glenoide interna de la tibia, es más grande que la externa, porque tiene que corresponder a que el cóndilo femoral interno es más grande que el externo, ¿sí? ¿Cómo sé que este es el lado interno y este es el externo? Pues porque aquí estoy viendo al peroné. Estoy viendo el peroné, y el peroné siempre está en la cara externa o lateral. Esto es anterior y esto es posterior. ¿Sale, vale? En medio de las dos cavidades glenoideas tenemos las espinas de la tibia, y eso nos divide dos pequeñas superficies. La superficie preespinosa, o sea que está antes de las espinas, y superficie retroespinosa, o sea que está por detrás de las espinas de la tibia. De la superficie preespinosa es muy importante porque de aquí sale el ligamento cruzado anterior. Y de la superficie retroespinosa es importante porque aquí sale el ligamento cruzado posterior.
De aquí salen esos los ligamentos cruzados, que son muy importantes para darle estabilidad a la rodilla. Y son los que se lesionan muy seguido los futbolistas, jugadores de tenis, jugadores de fútbol americano, que tienen que estar a veces 4 o 6 meses porque tienen que ser operados cuando se lastiman estos ligamentos. Y también la rodilla, por si fuera poco, tiene meniscos. Los meniscos tienen dos funciones: coaptación, o sea, coaptar, unir, no dejar que se separen, estabilizar, como lo quieran entender, y también ayudan a la amortiguación. Los meniscos no son iguales, los meniscos son diferentes. El menisco interno tiene una forma de C porque su cuerno anterior, este es el cuerno anterior, y el cuerno posterior están muy separados, ¿sí? Sí, los meniscos les ponen el cuerno, ¿sí? Tienen dos cuernos, anterior y posterior. Ya ven que no se puede confiar en la pareja, pues ahí está. Los meniscos tienen sus cuernos, anterior y posterior. Y el menisco externo, su cuerno anterior y su cuerno posterior están muy juntos. Y por eso le decimos que tiene forma de O. Entonces, para que no se les olvide, pueden grabarse este acrónimo, ICO. Menisco interno tiene forma de C y el externo tiene forma de O. ¿Me doy a entender, chavos? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, siempre está el tercero, el tercero o el mal tercio, como dicen. Entre el fémur y la tibia tenemos el mal tercio, que es la rótula. La rótula, o patela, como le quieran llamar, es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, ¿sí? Tiene una cara anterior, tiene una forma triangular más o menos de base superior, tiene más o menos forma triangular. Su cara anterior es convexa, lisa, y en la cara posterior vamos a tener una porción no articular y una porción articular, esta de acá, y más o menos va a tener dos carillas articulares correspondientes a cada uno de los cóndilos femorales, estas de aquí, ¿sale? La externa en este caso es mayor, es la más grande, esta es externa, y esta es interna, ¿sí? Ahora, ¿cómo se une la rodilla? Pues igual que la cadera, también va a tener su cápsula articular. Nada más que esta cápsula articular pues tiene que hacerle espacio al mal tercio, que es la rótula, ¿sí? Pero de todas maneras está sellada herméticamente. Y por detrás tiene otro agujero para el músculo popliteo. Aquí estamos viendo por detrás y aquí estamos viendo al músculo popliteo cómo se le mete a la cápsula articular. ¿Sale y vale? Pero de todas formas es una cápsula sellada, que por dentro vamos a tener líquido sinovial que no se debe de separar. Ahora, toda cápsula va a tener sus ligamentos de refuerzo, y en este caso son un chingo. Vamos a tener ligamentos en la cara anterior, en la cara lateral y en la cara posterior. Ahora, en la cara anterior vamos a tener 3 capas o planos de ligamentos de refuerzo, ¿sí? La primera es la aponeurosis femoral. ¿Alguien de ustedes va a la carnicería, su jefecita las manda a comprar el bistec o el pollito o algo así? ¿O el domingo que se va a hacer la carnita asada, no los mandan a la carnicería ustedes? A veces. Okay. ¿Alguna vez han visto trabajar a los carniceros como a veces sacan la piernota ahí de la vaca o toro o perro que les vayan a vender, y le quitan como una telita a todo alrededor del músculo, una telita como medio transparente, blanquecina? ¿Nunca se han Sí. fijado? Ok, eso
se llama aponeurosis, ¿sí? Y todos los músculos la tienen, ¿sí? Es como un plástico. ¿Han visto los plásticos de esos que son para cerrar, ¿cómo se llaman esas madres? ¿Refractarios? Sí, refractarios. Háganse cuenta que es una de esas telitas, un plastiquito que envuelve a todo el músculo para darle forma al músculo, para darle estabilidad a la forma del músculo. Ok, también nosotros lo tenemos y se llama aponeurosis. Es aponeurosis del cuádriceps del fémur, ¿sí? No solamente se queda en el músculo, sino que se extiende por toda la rodilla y la rótula, y es la capa más superficial de refuerzo de la cápsula articular. Luego vamos a tener al tendón del cuádriceps y que luego se hace tendón rotuliano. Miren, aquí llega a la rótula como tendón del cuádriceps y luego sale de la rótula ya como tendón rotuliano. Esta es la segunda capa de refuerzo. Y la tercera capa de refuerzo van a salir de la rótula, ¿sí? Vamos a tener de la rótula dos alitas, ¿sí? Que en color morado que están viendo ahí, dos alitas, como dos formas de alitas que le llaman aletas rotulianas, ¿sí? Y estas van de la cara lateral de la rótula a los cóndilos del fémur, ¿sí? Al cóndilo interno y al cóndilo externo del fémur. Y luego vamos a tener de los meniscos, que aquí lo están viendo en color azulito clarito, de los meniscos interno y externo, van a salir dos ligamentos que van también a llegar a la rótula. Entonces, estos son los más profundos que le dan estabilidad a la rótula. ¿Sale, vale? Entonces, haciendo un recuento rápidamente de los ligamentos de refuerzo en la cara anterior de la rodilla. Vamos a tener en el plano superficial la aponeurosis femoral, en el plano ligamentario el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano, y en el plano profundo las aletas rotulianas y los ligamentos meniscos rotulianos. Eso es lo que le da estabilidad a la cara anterior de la rodilla. Ahora, en la cara lateral de la rodilla vamos a tener el ligamento lateral interno, en la parte interna, que tiene como una forma como de cinta, por así decirlo. Y en la cara lateral externa vamos a tener el ligamento lateral externo de la rodilla que tiene forma de cordón. Y así de fácil y sencillo tenemos los refuerzos en la cara lateral interna y externa. Y en la cara posterior vamos a tener tres refuerzos: los ligamentos cruzados y el ligamento popitlo en su haz oblicuo y haz arqueado. ¿Cómo está eso? Recuerden que de la superficie preespinal sale el ligamento cruzado anterior y de la superficie retroespinal va a salir el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado posterior va a ir al cóndilo femoral interno. Recuerden que el interno es más grande que el externo, vean el tamaño del círculo azul. Y el ligamento cruzado anterior va a ir al cóndilo femoral externo, o sea, el ligamento cruzado anterior nace de la superficie preespinal de la tibia y llega a la parte interna del cóndilo femoral externo, y el ligamento cruzado posterior sale de la superficie retroespinal de la tibia y llega a la parte posterior e interna del cóndilo femoral interno del fémur. Y aquí estamos viendo ya los dos ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. Si tú los ves de frente parece que se cruzan, por eso se le llama ligamentos cruzados. Pero si los ves desde arriba vas a ver que jamás se tocan, están muy separados uno de otro. Y aquí estamos viendo el tendón del popitlio en su haz arqueado y su haz recurrente. ¿Sí? Y listo, esa fue la rodilla.
Así de fácil y sencilla es la rodilla, chavos. ¿Alguna duda? Tenemos tiempo, vamos bien en tiempo, puedo regresarme y responderles cualquier duda que tengan. Profe, ¿por qué nos truena la rodilla? Muy buena pregunta, ¿sí? Generalmente, cuando les truena la rodilla, es que su novio le está poniendo el cuerno, no se crea. Generalmente, cuando les truena la rodilla es por un desequilibrio muscular, ¿sí? El cuádriceps tiene varias partes, son 4 músculos, y cuando una parte jala más que otra hace que truene la rodilla, ¿sí? Lo que truena la rodilla es la rótula respecto a los cóndilos del fémur. Si hay un desequilibrio muscular, la rótula no se va a acoplar bien y va a estar truene y truene, sobre todo cuando estás acostada y te sientas, o estar sentada te pones de pie, puede tronar, ¿sale? Y es nada más fortalecer el cuádriceps, pero hay que fortalecerlo de manera correcta. Para eso ustedes van a estudiar, para poder corregir ese tipo de patologías. ¿Sale, vale? Ok, gracias. Por nada. Ahora vamos al tobillo, ¿sí? El tobillo es una articulación muy importante. ¿Quién no se ha torcido el tobillo alguna vez? Yo creo que todos, ¿no? En mayor o menor medida nos ha dolido el tobillo después de que se nos va para adentro casi siempre por un mal paso, una piedrita o algo, y andamos cojeando un par de minutos aunque sea, ¿sí? Vamos a hablar del tobillo, ¿sale, vale, chavos? Entonces, el tobillo también se conoce como la articulación tibio-tarsiana, del tibio con el tarso. En este caso, el tarso es el hueso astrágalo. ¿Sale, vale? Es una diartrosis, lo que significa que también es una articulación sinovial. Diartrosis porque se mueve un montón, y sinovial porque va a tener su cápsula, su líquido sinovial y su montón de ligamentos de refuerzo. ¿Sale, vale? Ahora, de la sinovial es el tipo troclear. Eso nos da a entender que solamente va a tener un grado de libertad, que en este caso va a ser flexión y extensión a través del eje medio lateral, como lo estamos viendo aquí en la imagen. Entonces, vamos a tener dos superficies articulares, ¿sí? La mortaja tibio-peronea, que está formada por la epífisis inferior de la tibia y el peroné, que también se le puede llamar garganta astragalina. Y la segunda superficie articular es la tróclea del astrágalo, que ahorita vamos a ver todo esto. Entonces, fíjense bien. Este es el peroné, y esta es la tibia, ¿sale, vale? Entonces, la tibia y el peroné en su epífisis distal nos van a formar la garganta astragalina o la mortaja tibio-peronea, y el astrágalo nos va a formar la tróclea astragalina, ¿sí? Esta parte del astrágalo, la parte superior, se llama tróclea, y la parte de abajo se va a pegar con el hueso calcáneo. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Entonces, Sí. aquí estamos viendo la mortaja tibio-peronea, ¿sí? Que está formada por la epífisis distal de la tibia y el peroné. Este es el peroné y esta es la tibia. Si se fijan, en su tobillo tienen dos piquitos, un piquito interno y un piquito externo. Aquí el peroné nos forma el piquito externo y la tibia nos forma el piquito interno. Se le llama maleolo tibial al interno y maleolo peroneo o externo al el piquito externo formado por el peroné. ¿Estamos de acuerdo, chavos? ¿Sí? Y Sí. ambos en su parte inferior van a tener obviamente cartílago articular aquí visto en color azulito, y vamos a tener dos ligamentos que le van a reforzar por delante y por detrás. Se llaman
ligamentos tibioperoneos anterior y posterior, porque van de la tibia al peroné en la parte de adelante y de atrás. ¿Estamos hasta aquí? Y aquí estamos viendo parte de la membrana interósea, miren. ¿Sale, vale? Ahora, fíjense bien, vamos a ver esta proyección del tobillo. Esta es una proyección posterior. Háganse cuenta que le rebanamos como 5 centímetros al tobillo. Y aquí estamos viendo el peroné. Aquí estamos viendo la tibia. Este es el malleolo interno o el piquito interno del tobillo. Este es el malleolo externo o el piquito externo del tobillo, ¿sí? Aquí y aquí. Este es el astrágalo. Este es el calcáneo. Aquí tenemos todo esto que ven en color azulito es porque tiene cartílago articular. ¿Sale, vale? Y entonces esta de aquí, chavos, es la articulación tibio-tarsiana o tibio-astragalina, como le quieran decir. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, aquí vamos a tener este ligamento que es muy importante, que se llama ligamento interóseo. Interóseo porque está entre dos huesos, que está entre el astrágalo y el calcáneo. Es un ligamento muy importante que luego vamos a conocer de mejor forma. Y aquí estamos viendo parte de los ligamentos laterales del tobillo, del lateral externo y del lateral interno, y lateral externo. Y aquí estamos viendo algunos tendones que pasan por ahí y algunos músculos que tenemos por acá abajo, que luego vamos a conocer todos a fondo. Ahora, este de aquí, chavos, es el astrágalo, que es este de aquí, miren. Este de aquí es el astrágalo. El astrágalo, este de aquí, tiene tres partes, ¿sí? Cabeza redondeada, como muy parecida, aunque no tan grande como la cabeza del fémur o la cabeza del húmero. Y si tiene una cabeza, pues va a tener su cuello. Y aquí tenemos la polea astragalina, que también le podemos llamar tróclea, ¿sí? Polea o tróclea, como le quieran llamar. Polea o tróclea astragalina. Ahora, ¿dónde se le encaja en la tibia y el peroné al astrágalo? Pues aquí se le encaja la tibia y acá se le encaja el peroné. ¿Me doy a entender? Y ahí van a tener cartílago articular, obviamente. Miren, esta parte del astrágalo, aquí se le encaja el peroné. Y, perdón, aquí se le encaja el peroné y aquí se le encaja la tibia del astrágalo. ¿Sale, vale? Entonces, ¿alguna duda con el astrágalo? De momento. ¿Sí o no? No, profe. ¿No? Ok, y recuerden que el astrágalo tiene dos vertientes que llegan a la parte media, por eso se le llama tróclea, ¿sí? Recuerden que el astrágalo va a tener como una bajadita de un lado, otra bajadita de otro lado, y en medio aquí tenemos la tróclea, ¿sí? Del astrágalo. Aquí vemos la bajadita de un lado y la bajadita del otro lado, y esto es la tróclea. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces ya vimos que tenemos la tróclea del astrágalo y la mortaja tibio-peronea. Obviamente va a tener el tobillo una cápsula articular porque es una articulación sinovial y va a tener su líquido sinovial. Y también va a tener sus ligamentos de refuerzo. Los más importantes son los ligamentos laterales. El lateral externo y el lateral interno.
9 de cada 10 esguinces de tobillo, ¿cuál creen que se chingan? ¿El interno o el externo? ¿El interno? Nel, el externo, ¿sí? 9 de cada 10 esguinces de tobillo se friegan el ligamento lateral externo del tobillo. ¿Sale y vale? Ahora, vamos a hablar del ligamento lateral externo. Recordemos los huesecillos del tarso. Recuerden que del tarso tenemos dos filas. Una fila posterior y una fila anterior. Ándale, llegó una madrugadora. Ay, ni digo nada, ya me andaba yo durmiendo también. Sánchez. Bienvenida, Citlali Sánchez. Trata de llegar más pronto, por favor. De todas maneras, estoy grabando la clase para que la puedas ver completa, ¿sale? ¿Vale? Entonces, les comentaba que recordemos el tarso. Tenemos dos filas, una fila posterior y una fila anterior. La posterior no tiene pierde, nada más tenemos el astrágalo y abajo el calcáneo, ¿sí? Y en la fila anterior tenemos el escafoides, el cuboides y las tres cuñas, la tercera o externa, la segunda o intermedia, y no se alcanza a ver aquí la primera porque está tapada, ¿sí? Vamos a tener también los 5 metatarsianos, el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo, y aquí se alcanza a ver un poquito del primero, ¿sí? Y acá los dedos son exactamente igual a los dedos de la mano, ¿sí? En los dedos 2, 3, 4 y 5 tenemos 3 falanges, proximal, media y distal, y en la del dedo grueso solamente vamos a tener 2, la proximal y la distal, no va a haber la intermedia. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, chavalones? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, este huesecito de aquí, arriba, ¿cuál es? No se peleen, nomás uno. Es el calcáneo, ¿no? Perfectamente bien contestado, es el calcáneo, ¿sí? El calcáneo es un hueso muy importante porque al final de cuentas es el que carga toda la gordura de su maestro y todo el peso de su cuerpecito de ustedes, ¿sí? Cuando corremos, brincamos, saltamos, hacemos pesas o lo que sea que esté haciendo su compañero José Antonio en el gimnasio, el calcáneo es el que resiente todo ese peso que cargamos, ¿sale? ¿Vale? Entonces, es un hueso muy importante que hay que conocer, al menos en su anatomía más básica, ¿sí? El calcáneo va a tener unión o relación arriba con el astrágalo y adelante con el cuboides. Ay, se me fue muy... Y adelante con el cuboides. Con el astrágalo hace contacto en dos partes, ¿sí? En una parte por detrás, aquí, y una parte por delante, acá. ¿Lo ven? Entonces, y aquí se va a formar un canalito. ¿Se fijan cómo se forma un canalito? Ah, por aquí discurre el ligamento redondo, que ya lo vimos por acá. Aquí tenemos al ligamento redondo, que va entre esas dos partes donde hace contacto. ¿Me di a entender o se los vuelvo a repetir? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Claro que sí. Ay. Ustedes ven
que obviamente el calcáneo está por debajo del astrágalo, ¿verdad? Entonces tienen que hacer contacto el astrágalo y el calcáneo. Uno pensaría que nada más hacen contacto con una sola parte, pero no, hacen contacto en dos partes distintas. Una está por detrás, esta es la primera que está por detrás, y luego otra más por delante. ¿Sí? Hacen contacto en dos partes distintas. Y entre la parte que hace contacto por detrás y por delante tenemos este canalito que vemos por aquí. A este canalito le vamos a llamar canal del seno del tarso. Y por el canal del seno del tarso va a discurrir el ligamento redondo, ¿sí? Tiene el mismo nombre del de la cadera, ¿sí? Ligamento redondo. En algunos libros también lo pueden encontrar como ligamento interóseo. Entonces, eso es muy importante. El astrágalo y el calcáneo hacen contacto en una superficie posterior y en una superficie anterior, y entre esas dos superficies tenemos el canal del seno del tarso, por donde discurre el ligamento interóseo o ligamento redondo. Y por delante hace contacto con el cuboides. ¿Quieren que vuelva a repetir o ya quedó un poco más claro? Ya me quedó claro, profe, gracias. Nada. Entonces, ¿cómo se forma el tobillo? Y hasta ahorita estamos viendo puras piezas de rompecabezas, pero vamos a juntarlas. Entonces recuerden que el astrágalo va a tener una faceta o ala peronea, esta de aquí, y ahí va a llegar el peroné. Entonces, aquí ya le llegó el peroné, ¿sí? El peroné se va a unir a los huesos del tarso, al astrágalo y al calcáneo para mantenerse estable. Entonces, va a tener tres haces, uno por delante, uno por detrás y uno hacia abajo. Y está bien sencillo, chavos. Tenemos un haz ligamentario que va del peroneo al astrágalo y va hacia adelante, le vamos a llamar ligamento peroneo astragalino anterior, porque es un ligamento que va del peroneo al astrágalo hacia adelante o anterior. ¿Me di a entender? ¿Sí? Sí, Yo me confundí, profe. No entendí bien el nombre. Sí, miren. Se llama ligamento L, peroneo porque va del peroné, ese es el peroné, astragalino porque va al astrágalo, este es el astrágalo, y va hacia adelante o hacia atrás, va hacia adelante, anterior. Ligamento peroneo astragalino anterior. ¿Sí te puede responder? Sí, profe, gracias. Ok, ahora, ¿cómo se llamará el de atrás? Vamos a ponerle L de ligamento, P de peroneo, astragalino porque va al astrágalo y va adelante o hacia atrás, no va para atrás, entonces posterior. Ligamento peroneo astragalino posterior. Y luego el de abajo, vamos a poner L, ligamento peroneo porque sale del peroné. Y C de caca, digo de calcáneo, ligamento peroneo calcáneo. ¿Me di a entender? Un segundo. Adiós. Sí. Pórtate bien. Te amo. Entonces, esos tres ligamentos, ligamento peroneo astragalino anterior, ligamento peroneo astragalino posterior y el ligamento peroneo calcáneo, los tres nos forman el ligamento lateral externo, ¿sí?
Y ese que se chingan todos es cuando bueno, 9 de cada 10 se lo chingan en los esguinces de tobillo. Es el más común. ¿Me di a entender o no? Sí. Entonces, ahora, si hay un ligamento lateral externo, va a haber un ligamento lateral interno. ¿Ok? Pero ahora ya no van a salir del peroné, ahora van a salir de la tibia. ¿Sale, vale? Y a este le vamos a llamar ligamento deltoideo. ¿Por qué deltoideo? Porque tiene forma de letra delta. ¿Por qué hay un músculo que se llama deltoides? Porque tiene forma de letra delta. A mí no me digan, a mí no me pregunten, yo no les veo ni madre de forma de letra delta, pero así lo ven los anatomistas. ¿Sale, vale? Entonces, el ligamento deltoideo, porque tiene forma de letra delta. El ligamento deltoideo va del malleolo tibial, lo interno hasta la tibia. Del otro lado está el peroné, pero esta es la tibia, este es el lado interno. Va tanto al escafoides, tanto al astrágalo y también como al calcáneo. Entonces miren, este de aquí tiene 3 haces. Uno va al escafoides, otro va al astrágalo y otro va al calcáneo. ¿Cómo se van a llamar? Pues bien difícil, chavos. Se va a llamar ligamento, el primero, tibio, escafoideo. El segundo se va a llamar ligamento, tibio, astragalino. Y el tercero se va a llamar ligamento, tibio, calcáneo. En conjunto, los tres se llaman ligamento lateral interno o ligamento deltoideo. No está difícil, ¿verdad? ¿O sí? ¿O se los vuelvo a repetir? No, profe. Muy bien. Y luego vamos a tener un pilón que se llama haz profundo o tibio astragalino posterior. ¿Sí? Tibio astragalino posterior. Como siempre, hay alguien que nos hace la fiesta de agua. Entonces, este huesecito es el astrágalo. ¿Por qué sé que es el astrágalo? Porque tiene aquí su tróclea, tiene sus dos vertientes y nos forman aquí la tróclea. Tiene un haz o una alita para el peroneo y otra alita para la tibia. Y abajo se va a juntar con el calcáneo. Entonces, aquí tenemos la tibia, el peroné, la tróclea del astrágalo, ¿sí? La alita para el peroné, la coma para la tibia, aquí se forma el malleolo interno, malleolo externo, ¿sí? Acá de este lado, o peroneo, o lateral externo e interno. ¿Estamos hasta aquí, chavos? ¿Sí? Y abajo del astrágalo vamos a tener al calcáneo. Y por aquí va el ligamento redondo. Ahorita vamos a ver eso. ¿Sale? Entonces, miren, aquí tenemos algo del el haz peroneo calcáneo, del ligamento lateral externo, el peroneo astragalino posterior, el anterior no se alcanza a ver. Y aquí tenemos el ligamento deltoideo en su haz, uno que va al astrágalo y otro que va al calcáneo. Y luego tenemos el pilón o el agregado que es el haz profundo que va a la parte de atrás del astrágalo. ¿Sí? Cuando nos esguinzamos, este es el ligamento lateral externo, es el que más se chinga. Ay, me estoy regresando. Ahora, ya dejamos el tobillo de lado
y nos vamos a los pies. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Yo no, profe. Muy bien. Recuerden que tenemos dos filas en el tarso, ¿sí? Los huesecillos del tarso del pie. La primera fila, donde tenemos el astrágalo y el calcáneo, ¿sí? Y nos forma la articulación astrágalo-calcánea, del astrágalo con el calcáneo, ¿sí? Y en la segunda fila tenemos el hueso escafoides, el cuboides y las tres cuñas. Y nos va a dar algunas articulaciones del escafoides con el cuboides, del escafoides con las cuñas, que son tres cuñas, y de la cuña externa con el cuboides. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. ¿Sí? Profe, ¿Mande? no, que sí. Ah, ok. Entonces, fíjense bien. Entre la articulación entre la primera fila y la segunda fila se le va a llamar articulación medio-tarsiana de Chopard, ¿sí? Que es equivalente a la mediocarpiana de la muñeca, donde se va a unir el astrágalo con el escafoides y el calcáneo con el cuboides. ¿Estamos? Y entre la segunda fila del tarso y el metatarso se va a formar la articulación tarso-metatarsiana o del Lisfranc. Ahorita vamos a verlo. Y entre el metatarso y las falanges tenemos las articulaciones metatarso-falángicas, que son 5 porque tenemos 5 dedos. Y en las falanges tenemos todas las articulaciones interfalángicas, las proximales y las distales de los dedos. Entonces, comercial, ¿qué huesecito es ese? ¿De qué le ven forma? No se peleen, se pueden equivocar. ¿De qué le ven forma? No es un hueso sesamoideo, ¿sí, profe? No, es un hueso del pie. ¿De qué le ven forma? Háganse cuenta que son como las fotos que suben al Face. Primero con un chingo de filtros y ya cuando los conocen en persona dicen, ah, caray, no te pareces. Sí, profe, no sé cuál sea. Es el calcáneo, chavos. Están viendo el calcáneo como lo ve el astrágalo, ¿sí? Desde arriba. Y el calcáneo lo están viendo de arriba hacia abajo. ¿Sale, vale? Entonces, fíjense bien, put attention, please. El calcáneo hace contacto con el astrágalo en dos partes, les decía, una parte anterior, una superficie articular anterior y una superficie articular posterior. Esto es para el astrágalo, ¿sí? El astrágalo dice, tú chiquitito, tú eres mío en estas dos partes, ¿sí? En la parte anterior y en la parte posterior. ¿Por qué se diferencian? ¿Por qué es una anterior y una posterior? Porque por aquí pasa un canalito
que se llama canal del seno del tarso, que ya les había comentado. Este de aquí, canal del seno del tarso, donde va el ligamento redondo o ligamento interóseo, como le quieran llamar, ¿sí? Y esto tiene un significado. El astrágalo y el calcáneo se mueven entre ellos, ¿sí? En la parte anterior nos va a formar una articulación artrodia, ay claro, se me fue, artrodia, y en la parte posterior nos va a formar una articulación pivote o trocoides. O sea que aquí gira, atrás gira y adelante se desliza. Recuerden que las artrodias nada más tienen movimiento de deslizamiento y las trocoides tienen movimiento de rotación. Y por delante, el astrágalo, el calcáneo tiene su casa chica, tiene su iglesia, su pequeña capillita ahí, donde se junta con el cuboides. ¿Sale, vale? Y aquí nos va a formar una silla de montar, que va a tener 2 grados de libertad, después los vamos a conocer. ¿Les vuelvo a repetir? ¿O sí entendieron? Yo sí. Bueno, pero oigo mucho silencio, mejor se los vuelvo a repetir. El astrágalo hace contacto en 2 partes con el calcáneo. Recuerden, aquí estamos viendo el calcáneo desde arriba. Si ustedes forman un astrágalo, así verían el calcáneo, de arriba hacia abajo. Ustedes van a hacer contacto, si fueran el astrágalo, en 2 partes con el calcáneo. Una parte anterior, una superficie articular anterior, donde van a formar una articulación artrodia, y una posterior, donde van a formar una articulación tipo trocoides, y en medio vamos a tener el canal del seno del tarso. Y por delante, por delante el calcáneo, tú vas a ver cómo hace contacto, cómo forma una articulación con el hueso cuboides, que es una articulación en silla de montar. ¿Sale, vale? Entonces, por favor, chavos, tómenle captura a esta pantalla, guárdenla como imagen, abran y pónganla que se vea a un ladito de la pantalla de ustedes, donde están viendo mi diapositiva, porque la van a ocupar para que tengan una doble vista. ¿Me doy a entender? ¿Ya lo hicieron? Tómenle captura y déjenla abierta a un lado de la exposición porque la van a ocupar. Ustedes me dicen cuando ya. Ya. Bueno, yo ya. Yo también. Muy bien. Entonces, vamos a dar el último estirón, el último sprint ya para terminar la clase. Yo sé que es mucha información, pero ya estamos encaminados. Vamos a terminar el maratón. Ahí les va. Tenemos aquí todos los huesecillos del pie. Aquí tenemos los del tarso. Aquí tenemos en color café el metatarso, los metatarsianos, y en color azulito bajito las falanges que forman los dedos. Aquí tenemos entonces la fila posterior del tarso formado por el astrágalo y por el calcáneo, ¿sí? Aquí tenemos en el calcáneo sus 2 superficies articulares, la anterior, la posterior, y en medio va el canal del seno del tarso, y acá aquí hace contacto con el cuboides. ¿Sale, vale? Aquí tenemos el escafoides, que al igual que en la mano, tiene forma de barco invertido. Aquí tenemos el cuboides, que le ven forma de cubo, y las 3 cuñas en color morado tipo Barney. ¿Sale, vale? Aquí tenemos las 14 falanges y los 5 metatarsianos. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Sí, profe. Muy bien, entonces,
Al unirse el astrágalo con el calcáneo, el astrágalo arriba, como arriba las chivas, y el calcáneo abajo, como abajo el patriarcado, lo que ustedes quieran, por delante se forma una articulación artrodia y por detrás una articulación pivote o trocoide. La artrodia se desliza y la trocoide gira. ¿Me doy a entender? Y en medio va el canal del seno del tarso. ¿Estamos? Sí. Sí. Entonces, aquí tenemos la articulación astrágalo-calcánea, que es por delante artrodia y por detrás trocoide. ¿Sale, vale? Ahora, luego vamos a tener la articulación calcáneo-cuboidea, que es una silla de montar o encaje recíproco, y la articulación astrágalo-escafoidea, que es una enartrosis, que vienen siendo esta de aquí, astrágalo-escafoidea y calcáneo-cuboidea. Calcáneo-cuboidea es una silla de montar y astrágalo-escafoidea es una enartrosis. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ahora, Sí, profe. ambas, la calcáneo-cuboidea y astrágalo-escafoidea, en su conjunto nos van a formar la articulación de Chopard. ¿Estamos? ¿Qué es esto de aquí? Articulación mediotarsiana o de Chopard, que es el conjunto de la astrágalo-escafoidea y la calcáneo-cuboidea. ¿Estamos? Sí. Ok. Ahora, luego vamos a tener las articulaciones escafocuñales, que son 3. 1, 2 y 3. Que serían esta de aquí. Escafocuñales, son 3. Luego vamos a tener la cuboide cuñal o cuño cuboidea, que nada más una, y la escafocuboidea, que nada más es una, que son estas de aquí, la cuño cuboidea y la escafocuboidea. Todas estas son artrodias. Eso significa que esta con esta es artrodia, 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 este con esta es artrodia, este con esta es artrodia y este con esta es artrodia. ¿Me doy a entender? Sí. Okay. Sí. Luego vamos a tener la articulación tarso-metatarsiana o articulación de Lindsrank, que sería este de aquí, tarso-metatarsiana o articulación de Lindsrank, ¿sí? Que es la unión de las cuñas y el cuboides con los metatarsianos, al final de cuentas. ¿Sale, vale? La primera cuña hace contacto con el primer metatarsiano, la segunda cuña hace contacto con el segundo metatarsiano, la tercera cuña hace contacto con el tercer y cuarto metatarsiano, y el cuboides hace contacto tanto con el cuarto metatarsiano como con el quinto metatarsiano. Y todas ellas también son artrodias. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí. Estas son estas. Las articulaciones tarso-metatarsianas, todas son artrodias. ¿Sale, vale? Ahora, luego vamos a tener las metatarso falángicas. Cada hueso metatarsiano hace contacto con la falange proximal. Todas ellas son condilias.
y todas las interfalángicas van a ser trocleares al igual que en la mano. De hecho, de aquí para adelante todo es igual que en la mano, ¿sí? Son los mismos tipos de articulaciones. Entonces, ¿por qué es importante la articulación mediotarsiana o de Chopard y la metatarsofalángica o de Lindsfrank? ¿Sí? Chopard y Lindsfrank. Porque, sobre todo en ustedes que van a ver pacientes viejitos, a veces diabéticos, ya ven que una de las complicaciones de la diabetes es que los van amputando, porque se les va muriendo el pie, se les va pudriendo. Una de las dos niveles de amputaciones más comunes hasta hace algún tiempo eran la amputación de Lindsfrank. ¿Por qué? Porque cortaban a nivel de la articulación tarso-metatarsiana, o la amputación de Chopard, porque cortaban a nivel de la articulación mediotarsiana. Por eso es importante que las conozcan. ¿Sale, vale? Sí. Entonces, fíjense bien. Vamos a aventárnoslo rápidamente. Primero tenemos la articulación astrágalo-calcánea. Por delante es artrodia y por detrás es trocoides, ¿sí? Luego tenemos la articulación calcáneo-cuboidea, que es una silla de montar, y la astrágalo-escafoidea, que es una enartrosis. Aquí tenemos la articulación mediotarsiana o de Chopard, y luego tenemos la escafocuñal primera, segunda y tercera, que las tres son artrodias. Luego tenemos las intercuñales, que son artrodias también. Luego tenemos la cuño-cuboidea, que es artrodia, y la escafocuboidea, que es artrodia. Luego tenemos la articulación metatarsofalángica o de Lindsfrank, que también es artrodia, y con los metatarsianos, artrodia, 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 y los intermetatarsianos, que también son artrodias. Este con esta es artrodia, esta con esta es artrodia, esta con esta es artrodia, esta con esta es artrodia. ¿Sale? Y aquí estas son condilias, esta es la metatarsofalángica, condilias, 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 y todas estas son trocleares o bisagras. Bisagra, 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 bisuegra, no, bisagra. Todas ellas son bisagras. Y así de facilito son las articulaciones del pie. Aquí está lo que les comentaba, el calcáneo, que tiene su porción articular y no articular, el astrágalo, eso ya lo vimos, el canal del seno del tarso ya lo vimos, los ligamentos ya los vimos, todo eso ya lo vimos. A ver, ¿qué articulación es esa que está en color amarillo, chavos? ¿Chopard? Muy bien, la articulación mediotarsiana de Chopard, perfectamente bien contestado, ¿sí? Que está compuesta por la astrágalo-escafoidea y la calcáneo-cuboidea, ¿sí? La astrágalo-escafoidea es una enartrosis y la calcáneo-cuboidea es una silla de montar, o encaje recíproco, como le quieran llamar, ¿sí? Luego tenemos todas las demás articulaciones de los huesecillos del tarso, que todas son artrodias, ¿sí? ¿Puedes nombrarlas? Claro que sí. Astrágalo cuñal, escafo cuñal primera, segunda, tercera, las intercuñales, ¿sí? La cuño cuboidea y la escafo cuboidea. Listo. Aquí son condilias, las metatarsofalángicas y todas las interfalángicas son ganglimoides o bisagras. Ahora, vamos a hablar del cuboides. El cuboides, fíjense bien, tiene una cara posterior, una cara anterior y tiene una base inferior, o sea, una base plantar, ¿sí? Y tiene una cara externa y una cara interna. Por debajo, por la base del cuboides, pasa el tendón del peroneo lateral largo y el cuboides por delante hace contacto con el quinto metatarsiano y con el cuarto metatarsiano, acá. ¿Sale, vale? Ahora, también en su cara interna va a hacer contacto con la cuña externa o lateral,
Y también en su parte posterior va a ser el cuboides contacto con el escafoides, aquí. ¿Sale? ¿Vale? Esas son las relaciones del cuboides. Y el cuboides va a tener en la parte de abajo un piquito que se llama apófisis del cuboides. Ahora, ¿qué son las cuñas? Las cuñas no es más que un cubo cortado en sentido longitudinal. Un cubo cortado así en sentido longitudinal, ¿sí? Las cuñas, por lo tanto, van a tener 4 caras y una base, ¿sí? Una cara posterior, una cara lateral externa, interna, una cara lateral externa y una cara anterior por delante y una base que puede estar arriba o abajo, la base. Entonces, las bases pueden ser la que está arriba, una base dorsal, la que está abajo es una base plantar. Y vamos a tener, obviamente, una cara anterior y una cara posterior, dependiendo de donde esté la base. Y 2 caras laterales. Entonces, la primera cuña es la más grande de todas, ¿sí? Y es la única que tiene una base o una cara plantar, ¿sí? Que la parte plana está en la planta del pie, ¿sí? Tiene forma de semiluna, más o menos, y por delante corresponde con el primer metatarsiano. Tiene una cara interna donde aquí le va a llegar la inserción del músculo tibial anterior más o menos a esta parte, ¿sale? Y también va a llegar el tibial anterior aparte de la base del primer metatarsiano. Y luego, va a tener en la cara externa va a tener 2 apófisis articulares, tanto para el segundo metatarsiano como para la segunda cuña. Aquí está para el segundo metatarsiano y para la segunda cuña, ¿sí? Y va a tener una cara posterior, que es esta de aquí, que va a hacer contacto tanto para el escafoides, ¿sí? Y su base de cara plantar, esta de acá. Así se forma la primera cuña, donde va a hacer contacto con la cuña intermedia y también va a hacer contacto con el segundo metatarsiano, con la cuña intermedia y con el segundo metatarsiano. Y ya la cuña intermedia va a hacer contacto con la cuña lateral y por delante va a hacer contacto con el segundo metatarsiano también, ¿sí? Detrás de las 3 cuñas vamos a tener el escafoides y detrás del escafoides vamos a tener la cabeza del astrágalo y el escafoides va a hacer contacto también con el cuboides, este de aquí. El cuboides hace contacto tanto con el cuarto como con el quinto metatarsiano y la tercera cuña hace contacto con el segundo, con el tercero y con el cuarto metatarsiano. Aquí estamos viendo el escafoides visto desde adelante, cómo tiene espacio para sus 3 cuñas, primera, segunda y tercera cuña, ¿sí? Y aquí tiene un tubérculo que se llama tubérculo de escafoides que hace contacto con el músculo tibial posterior. Aquí están las 3 cuñas. La primera cuña es la única que tiene una base plantar, las otras 2 cuñas tienen una base dorsal. Y así está cómo se articulan con los 5 metatarsianos, ¿sí? Ese es el cuboides visto desde adelante, cómo hace contacto el cuboides desde adelante con la tercera cuña, más atrás con el escafoides, tiene una cara externa y una cara interna. Detrás del escafoides detrás del cuboides vamos a tener al calcáneo, ¿sí? Y delante del cuboides vamos a tener el quinto metatarsiano, el cuarto metatarsiano, la cuña lateral, la tercera cuña, y el escafoides con su espacio para sus 3 cuñas. Y listo, chavos, se acabó la clase del día de hoy. La próxima semana vamos a tener este examen para que vayan estudiando los videos, chavos. Sale, vale, de una vez les voy aclarando. ¿Cuándo será el examen? Creo que es el lunes, el martes se me hace. En su programa viene exactamente qué día es, no se preocupen, ahí viene. En el PDF que les pasé al inicio, ahí vienen todas las fechas de los exámenes. ¿Sale, vale? Profe, le puedo hacer una pregunta acerca de las articulaciones. Es que lo que pasa que pues tengo conocidos que se les sale, se puede zafar el hombro seguido y volver solo a meter las veces que él quiera y no se dice que no le pasa nada, pero pues yo digo que
que si es malo es acomodarlo en su lugar cada vez que quiera, ¿no? Sí, ese es un problema que va a ir progresando y al rato se les va a zafar hasta por estar dormidos. Y eso tiene una solución que es de cirugía más que nada. Ah, bueno. Sí, pero sí, no es normal y lo recomendable sería que se operen en cuanto puedan, ¿sí? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan, chavalones? No, profe. ¿No? Pues bueno, gracias. Maestro, yo tengo una duda, pero me puedo quedar con usted al final. Sí. Bueno, chavos, entonces va a estar su video subido a